sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Desde que el Taekook estuvo ligeramente coqueto el uno con el otro durante una parte del MV de Merry Go Round, Jungkook no pudo evitar la parte en la que tocaba su mano antes de dejarlo ir. Para el pasado 21 de junio, en el detrás de cámaras de dichas grabaciones, también ocurrieron varias situaciones que no pude dejar pasar, porque desde el principio, cuando ellos se quedaron cerca del otro, escuchando lo que el staff estaba indicándoles al revisar la toma que habían hecho, ellos asintieron de acuerdo a lo dicho, pero a diferencia de que Jungkook había sentido hacia el staff y luego había llevado sus ojos hacia los demás, Taehyun solo pudo mirar a Jungkook como si buscara saber si estaría de acuerdo también, y cuando lo vio sentir, Taehyun nuevamente había mirado al staff. Y aquí me gustaría resaltar un poco la forma en la que Jungkook siempre ha encontrado las oportunidades perfectas para resaltar a Taehyun y hacernos saber que sus rasgos definitivamente son para envidiar. Porque desde el momento en el que los chicos estaban revisando una vez más la pantalla y probablemente estaban revisando algunas escenas en las que salía Taehyun, Jungkook realmente había tomado la oportunidad perfecta para decir que la barbilla de Taehyun tenía forma de V, lo cual, para los que no saben, en Corea se considera un símbolo de belleza natural y algo que normalmente se resaltaría en una persona al considerarlas demasiado atractivas. Es por eso que cuando Jungkook rápidamente había resaltado esto con total tranquilidad, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real que tenerlo solo en sus pensamientos, él después se había acercado aún más a la pantalla mientras Taehyun se quedaba a su lado y seguía diciendo que a diferencia de la barbilla de Taehyun, la suya era más circular, como si mostrar las facciones de él por encima de las suyas fuese un halago más que algo por lo cual competir. Pero entre las cosas que yo no pude evitar notar, además de la conversación que tuvieron entre los dos, fue el momento en el que Taehyun comenzó a sonreír enormemente hacia él mientras ambos platicaban de los kilos que podían soportar cuando entrenaban juntos. Pero el hecho de que cuando Taehyun comenzó a mover los brazos como si cargara esos 4 kilos, Jungkook lo miró a la distancia con la sonrisa más grande y sincera que alguien podría siquiera mostrar cuando es otra persona que lo hace feliz. Porque cuando Taehyun siguió moviendo los brazos, la sonrisa de Jungkook se amplió todo lo enteramente posible mientras mantenía los ojos puestos sobre Taehyun y se convertía en la persona más cálida al verlo ser así de adorable. Cualquiera podría decir que esa expresión solo refuerza la idea de que Jungkook siempre ha disfrutado de ver a Taehyun ser tan único como solo él sabía hacerlo. Y dado que cuando Namjoon le aconsejó a Taehyun que lo hiciera despacio, aun si cargaba solo 4 kilos, Jungkook nuevamente volvió a girarse para mirarlo con una expresión esta vez más intensa y fija. Aún mantenía cierta gracia mientras veía a Taehyun lucir igual de bonito que hace un momento cuando lo había hecho reír, pero ante la distracción de Taehyun al responderle a Jimin sobre su delgadez actual, Jungkook siguió con los ojos demasiado atentos sobre él, y aprovechando la oportunidad para seguir demostrando que ellos sabían eso porque antes entrenaban juntos. Pero cuando Taehyun lo confirmó diciendo que incluso cargaban de 12 kilos y apuntaba hacia él con una linda sonrisa, el ligero movimiento que hizo con los brazos solo hizo que Jungkook comenzara a imitarlo también, cuando siguió revelando información sobre lo que hacía antes en el gym, por lo que la ligereza con la que Jungkook lo miró mientras se emocionaba con lo que había logrado en el pasado, y sus ojos parecían tener un lindo brillo al mirarlo a él, me pareció relativamente gracioso cómo es que Taehyun se terminó burlando de sí mismo, cuando siguió diciendo que ahora hacía solo 20 repeticiones con 4 kilos, y su expresión facial revelaba lo mucho que hasta eso le costaba, lo que hizo que Jungkook terminara pegándose a la pared al reírse de las ocurrencias de Taehyun, y parecía literalmente morirse de amor por él. Y si es que su expresión tan bonita no te hace creer que su cariño traspase incluso la pantalla, deberías revisar mejor la forma en la que Jungkook nunca lo ha sabido ocultar cuando se trata de Taehyun. Pero antes de que digan que ellos planearon todo e inventen cientos de cosas solo a su conveniencia, me gustaría poder resaltar algunos puntos al final de la interacción. Porque cuando Taehyun dijo que debían hacerlo de esa manera y la mano de Jungkook rozó la suya en un ligero contacto, parecía que simplemente estaba explicando cómo debían acomodarse los demás al reunirse alrededor del círculo de sillas. Sin embargo, al darse cuenta de que había tomado la mano de Jungkook en lugar de la de Jin, pareció intentar repetir el gesto poco después mientras cantaba esa parte mirando hacia Jungkook, recibiendo de vuelta una dulce sonrisa y una aparente disposición a volver a encontrarse con su mano una vez más, aunque no lo terminó de concretar. Siendo que desde que ellos habían tomado de la mano,
Jungkook parecía incapaz de dejar de mirar a Taehyung y sonreír. Era esa clase de sonrisa suave y ligeramente tímida que aparecía en su rostro casi sin darse cuenta cada vez que sus ojos se encontraban con él, como si toda su atención terminara regresando a donde Taehyung estaba. Y dado que este mismo parecía compartir la misma felicidad al poder tener este tipo de contacto con Jungkook, el ambiente entre ambos se sentía aún más cálido. Por eso cuando Taehyung estiró la mano hacia él y luego se dio cuenta de que en realidad debía hacerlo con Jin, Jungkook solo pudo seguir la escena con la mirada antes de dejar escapar una pequeña sonrisa. Había algo genuinamente encantado en su expresión, en la forma en que sonreía mientras observaba a Taehyung corregirse, como si incluso esos pequeños momentos fueran suficientes para hacerlo sentir feliz. Sus ojos permanecían sobre él con una ternura difícil de ignorar, acompañados de esas sonrisas tímidas que aparecían una y otra vez, como si simplemente tener a Taehyung cerca fuera una de las cosas que más disfrutaba en ese instante. Pero curiosamente, cuando Taehyung le dio la mano a Jin y Jin la recibió gustosamente, mientras ambos se cantaban la parte en la que Jin debería llegar a saludar, Taehyung terminó regresando a su lugar mientras miraba en dirección a Jungkook con una sonrisa satisfecha y la sensación de que estaba divirtiéndose por una reacción que la cámara finalmente no enfocó. Aún así, cuando Jungkook siguió sonriendo enormemente mientras le daba la mano a Taehyung, y él parecía estar bastante tímido, a pesar de encontrarse de espaldas a la cámara y no poder ver bien su reacción. Su choque de manos parecía haber durado más de lo que pretendía mientras teníamos esta ligera y linda mirada de Jungkook a él. Y cuando Jin llegó a practicar lo que debía hacer al acercarse a los demás, terminó saludándolos a todos con un ligero apretón de manos, justo como Taehyung lo había practicado con él, que fue lo que en realidad salió en el video cuando llegó Jin, y solo se pudo ver la mitad de lo que en realidad habían hecho. Pero aunque ellos parecían fingir tener una conversación ligera y divertida, lindamente Taehyung había mirado en dirección a Jungkook como si ese fuese todo lo que tenía que hacer para ser realmente feliz, porque cuando Jungkook lo miró a él, su expresión definitivamente había hecho que yo comprendiera por qué parecía estar tan enamorado de él, porque no era una mirada pequeña e insignificante, sino una en la que sus ojos se apretaban ligeramente y su sonrisa parecía cargar con toda esa ternura que ya no podía evitar. Y es que desde que se supone que se despedían en un contacto bastante necesario al final de su reunión, y sus miradas se encontraban tan adorablemente a la distancia, en realidad ellos parecían haber hecho un saludo bastante particular cuando Taehyung se acercó y apretó la mano de Jungkook en la suya antes de flexionar las piernas hacia el suelo, ellos repitiendo que estaban felices de verse como un diálogo que se habían aprendido de algún lugar. Y aunque aparentemente Jungkook no lo recordaba exactamente al preguntar a Taehyung de dónde era eso, y su mirada en él se había iluminado por completo cuando lo vio alejarse, tal parecía que solo le había seguido la corriente a Taehyung por puro instinto y costumbre, antes de recordar de dónde lo habían sacado como para haber sabido qué decir. Y es que este saludo aparentemente había salido de una escena de la serie Reply 1988, que contaba la historia de 5 amigos de la infancia y en el que se saludaban exageradamente de esta manera, particularmente famosa dentro de la historia, por lo que pensar o al menos suponer que estos definitivamente veían cada serie, película o anime juntos, nos haría recordar que tarde o temprano vendrían a demostrar por qué conocían cada escena y por qué siempre terminarían imitándolas juntos. Aún así, para el 22 de junio, cuando por fin se subió el sketch de lo que sucedió con BTS en los premios American Music Awards, con Taekook ocurrieron cosas que nosotros definitivamente habíamos disfrutado en su momento. Pero notar que incluso en el camerino, cuando Jonggi, Hobi, Namjoon y Jin estaban teniendo una conversación sobre los sueños interrumpidos y el cansancio de sus cuerpos después del concierto, detrás de ellos también parecía haber una conversación que no se grabó. Y es que cuando Taehyung y Jungkook estaban siendo arreglados, ellos parecían estar teniendo una plática que casi no se podía escuchar, pero a diferencia de lo que se dice sobre su relación, tal parecía que Jungkook estaba bastante entretenido con la conversación, mirando a Taehyung cuando podía y manteniendo una expresión linda y divertida que difícilmente alguien podía ignorar. Curiosamente, muchos de nosotros siempre nos hemos dado cuenta de que cuando Jungkook parece querer decirle algo a Taehyung, usualmente termina parpadeando 3 veces seguidas, como si con eso Taehyung comprendiera silenciosamente algo que nosotros no. Y cuando pudimos observar que hizo exactamente lo mismo al verse fijamente mientras Jungkook parpadeaba repetidas veces con esa misma expresión que ha hecho en otras ocasiones para Taehyung, él pareció observarlo fijamente sin perder detalle de lo que esa acción podría significar.
y aunque en realidad no pudimos ver su respuesta, al final cuando la cámara volvió a enfocar a Jungkook, él ni siquiera pudo dejar de ver a Taehyung. Dado que esta acción nos ha dejado con miles de preguntas sin resolver, probablemente jamás sepamos qué significado tiene detrás, ya que aparentemente solo Taehyung podría decirnos el misterio de dicha mirada de Jungkook, porque cuando iban a salir todos a presentar otro premio, Jungkook miró a Taehyung y no pudo evitar terminar riéndose lindamente de algo que Taehyung pudo haber dicho para hacerlo sentir feliz sin mucho esfuerzo, porque era él que estaba ahí. Aunque de todas formas, cuando ellos estuvieron a punto de presentar uno de los premios más importantes de la noche, me pareció sospechosamente adorable cómo es que estos buscaban ese contacto físico entre sus cuerpos, como si no pudieran evitarlo. Jungkook se había pegado a él luego de alejarse, y Taehyung no hizo mucho más por alejarse porque en realidad no tenía necesidad, pero cuando pareció reflexionar acerca de algo que estaba por hacer, espero no haber sido el único en notar cómo es que Taehyung terminó mirándolo de reojo antes de separarse apenas unos centímetros y acercarse nuevamente al hombro de Jungkook para empujarlo con suavidad como si pudiera haber transmitido algo que no alcanzamos a comprender. Pero cuando Jungkook señaló algo al fondo del sitio y Taehyung en su momento no pareció reaccionar con mayor expresión, Jungkook lo miró y medio sonrió cuando comenzó a mirar hacia todos lados. Y en su distracción ni siquiera pareció notar la forma en la que Taehyung lo miró a la cara y sin poder contenerlo. Terminó sonriendo tímidamente como si volviera a pensar que Jungkook era tan bonito que podría morir. Porque yo siempre estaré lejos de superar lo fácil que es para Taehyung sentirse más tranquilo cuando se trata de Jungkook, ya que entre las cosas que habían ocurrido en este evento, no solo fue el hecho de que Taehyung se lo había pasado hablándole casi al oído a Jungkook mientras este se encontraba particularmente inquieto en su lugar, moviéndose al ritmo de las canciones que se escuchaban y no notando cuando Taehyung parecía querer seguir mirándolo con la intención de querer decirle algo, acercándose a su espacio personal y dejando que esto se sintiera extrañamente familiar. Y aunque en el sketch de la empresa no pasaron todas las cosas que nosotros sí vimos, yo jamás podré superar esa pequeña necesidad que Taehyung tenía para hablar solo con Jungkook y encontrarlo lindamente adorable por su hiperactividad. Porque cuando Jin se acercó a decirles que ya dirían a la ganadora todos juntos, y ellos parecían recobrar un poco de sentido luego de haberse quedado en su propio mundo, Taehyung no pudo evitar aprovechar la oportunidad para colocar una mano en la espalda de Jungkook con la intención de colocar otra sobre su pecho. Él no se molestó en apartarse y Taehyung parecía haber cumplido algo que habría querido hacer desde el principio. Por lo que cuando ellos gritaron el nombre de la ganadora y Jungkook la vio subir al escenario, su sutil pero muy necesaria indicación para decirle a Taehyung que se movieran fueron unas palmas en su cadera que Taehyung recibió cuando comenzó a caminar detrás de él. Y para cuando salieron finalmente del escenario, la caballerosidad definitivamente era parte de Jungkook, como para mantener una mano en la espalda baja de Taehyung y ayudarlo a salir como si fuese lo más importante para él. Dado que la acción fue particularmente llamativa para las personas, todos pudimos notar que fue algo de lo que ninguno se molestó en ocultar, porque parecían demasiado cómodos y acostumbrados a eso. Porque quedarse juntos hasta el final, y luego especular algunas cosas de toques que ellos no evitaron, había sido definitivamente lo mejor de esa noche. Así que como dato extra, para el mismo día, cuando los chicos estaban partiendo a Madrid para sus próximos conciertos, la forma en la que al principio Taehyung le había dado la mano a Jin porque aparentemente estaba hablando de la apariencia de Taehyung, Jungkook vio esto y como todo lo que debía aprovechar, terminó dándole la mano también a Taehyung en un gesto que pretendía ser rápido y en consideración de que Jin lo había hecho. Pero cuando Taehyung comenzó a decir algo mientras se apuntaba a sí mismo, Jungkook simplemente no pudo dejar de verlo mientras él decía otras tantas cosas, y entre lo que Jungkook no evitaba y no quería disimular, volvió a tenderle una mano a Taehyung para que él la tomara, logrando su cometido y no apartando esta vez su mano durante un rato más, aprovechando que ya lo tenía entre sus manos y el contacto había sido tan necesario como respirar. Dicha acción probablemente hizo que todos nosotros nos sintiéramos bastante felices de ver esa pequeña necesidad de Jungkook. Pero cuando ellos se quedaron con las manos así, y Jungkook no pudo dejar de verlo con los ojos apretados como si detrás de su máscara escondiera una risa que no podía evitar mostrar a través de sus redondos y grandes ojos, eso ni siquiera debería ser considerado como un acto fraternal, porque la mera idea de que Jungkook había mirado hacia Taehyung mientras tocaba su pecho con el dorso y buscaba tomar su mano una vez más,
Parecía tan encantado con lo que él decía al mirarlo, como si fuese todo lo que quisiera hacer por siempre. Dado que hasta cuando entraron, Jungkook literalmente había buscado con la mirada a Taehyung y se sintió relativamente más cómodo cuando lo tuvo a la vista. Él incluso había vuelto a mirarlo como si no quisiera hacer nada más. Taehyung no se dio cuenta de eso, pero cuando le siguió con la mirada mientras se adelantaba, Jungkook aparentemente había tenido todo lo que quería hacer en ese momento, porque de alguna u otra manera terminaría estando detrás de Taehyung. Aun si la distancia del momento era impedimento, finalmente conseguiría estar cerca de él como algo a lo que ya estaría acostumbrado, no alejándose aunque tenían que pasar por revisión, y quedándose cerca mientras abordaban. Aunque la forma en la que Taehyung terminó dándole uno de sus audífonos porque aparentemente Jungkook había olvidado los suyos, me resultó bastante familiar porque Jungkook lo tomó como si ambos supieran que compartían hasta una playlist juntos, y escuchar la música del otro ni siquiera fuese impedimento para compartir un par de auriculares, lo que hizo que muchas personas terminaran amando dicha interacción al verlos caminar juntos para no perder distancia y escuchando la misma música juntos. Jungkook incluso pareció decirle que la música se escuchaba bastante fuerte, y entre dicha plática, Taehyung no pudo evitar preguntar si estaba haciendo mucho para él, porque entre su preocupación, solo alcanzó a decirle que se había quedado con ese volumen, justo después de hacer ejercicio, mirándolo como para mostrar más explicación y siguiendo con su recorrido juntos para abordar. Pero lo que verdaderamente me dejó emocionado y con la esperanza de que Taehyung nos pueda compartir lo que realmente grabó, ocurrió cuando se le vio a Taehyung grabando a Jungkook siendo lindo a su lado, moviéndose inquietamente y quedándose atrás de Taehyung para salir a cuadro en un video que esperemos poder ver en algún momento en primer plano. Porque para el 23 de junio, cuando se subió su otro sketch de BTS en su concierto en Tokio, también los pudimos ver estar cerca en una comodidad que fue evidente mientras ambos estaban revisando sus celulares y se quedaban así de cerca en el sillón. Taehyung tenía una pierna casi sobre la de él, y ninguno parecía estar incómodos por la proximidad, lo que me pareció particularmente bonito y difícil de ignorar. Porque de hecho, cuando Jungkook le había dicho a Hobi que le había dado mucha miel, Taehyung lo miró mientras Jungkook repetía hacia Hobi cuando este preguntó qué había dicho. Y en esa conversación, Taehyung solo pudo decirle que tenía que comérselo todo, a lo que cuando Hobi siguió explicando por qué debía comérselo todo, y Jungkook simplemente se quedó escuchando lo que ellos le decían. Graciosamente, Taehyung le dijo que no podía comérselo de a poco solo para molestarlo. Jungkook preguntó qué diferencia había, y para cuando Taehyung lo miró y moduló una respuesta mientras decía que debía comerlo todo para esparcir la miel entre su boca, la bonita burla de Jungkook no se hizo esperar, preguntando entre risas qué estaba diciendo, y dejando que Taehyung lo mirara como si sus comentarios tuvieran demasiado sentido. Jungkook por supuesto que había comenzado a molestarlo como parecía gustarle, y ser habitual. Taehyung lo miró con esa expresión seria, pero Jungkook le dijo que se lo explicara científicamente, solo para ver a Taehyung hacer sus típicos berrinches cuando Jungkook lo sacaba de quicio. Y para cuando Taehyung intentó explicarlo una vez más, Jungkook simplemente siguió preguntando qué cosa tenía que expandirse, porque cuando lo había comprendido, molestar a Taehyung era mucho más divertido. Así que cuando este terminó exasperándose ante la actitud, Taehyung solo pudo preguntarle quién se creía él, y soltaba una risa que probablemente también había hecho reír a Jungkook, lo que solo confirmaba una vez más lo mucho que Taehyung había extrañado que Jungkook lo molestara. Y para cuando tuvimos una pequeña toma de Taekook sentados juntos mientras comían con los demás, y parecía que el espacio personal había dejado de importar hace demasiado tiempo, esto no lo pude superar. Así que yo realmente jamás podré superar la mirada que Jungkook siempre le da a Taehyung cuando sus sentimientos casi no parecen ocultarse más. Y aunque esto es solo mi opinión, déjame saber en los comentarios tu perspectiva al respecto, porque lo que vimos durante este detrás de cámaras jamás lo podré superar. De todas formas, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, y síganme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla. Eso sería todo por el video de hoy y nos veremos en una próxima actualización. Adiós.